Reciban una cordial bienvenida, mis hermanos, en esta mañana. Vamos a compartir el mensaje que hace alusión a la resurrección del Señor. El tema que le hemos puesto, como hemos titulado este mensaje, es resucitados juntamente con Cristo. O sea, el día de hoy nos vamos a centrar en la resurrección del Señor, en la importancia de su resurrección, pero también en lo que significa que Él ha resucitado. Porque Cristo no resucitó solo, sino que por medio de Cristo también nosotros seremos resucitados. Cuenta un escritor que un día le hicieron una entrevista a un monje cisterciense. Era un monje que pertenecía a una clase donde pues ellos le dedicaban mucho tiempo al silencio, le dedicaban mucho tiempo a la soledad, y le hacían la siguiente pregunta: ¿y qué si al final de tu vida te das cuenta de que el ateísmo es la verdad y de que no existe ningún Dios? Le hace la pregunta el entrevistador al monje. El monje respondió lo siguiente: la santidad y el silencio y el sacrificio son hermosos en sí mismos, aun sin la promesa de una recompensa. Así que si Dios no existiera, yo habría usado bien mi vida en esta tierra. Mis amados hermanos, aunque quizá esta respuesta suene un poquito espiritual y suene muy noble, muy bonita, no tiene ningún sentido desde el punto de vista bíblico. Y lo único que refleja es que el corazón del ser humano es falso y es mentiroso. Lo que Dios, hermanos, nos revela en el pasaje que vamos a estudiar es que si no existiera Dios, si no tuviéramos Dios en esta tierra, si no tuviéramos ley del Señor en nuestra vida, y el fin de todos nosotros es simplemente morir y no hay nada más después de la muerte, lo que nos enseña la palabra de Dios es que cada uno de nosotros elegiríamos disfrutar la vida en la manera que mejor creemos que lo podemos hacer. Es decir, si nosotros, teniendo conocimiento y verdaderamente fuera esto cierto, de que Dios no existiera, lo que va a suceder es que el hombre va a escoger hacer lo que quiera hacer. Esto es lo que el apóstol Pablo está argumentando en el capítulo 15 de Primera a los Corintios. Y les pido que vayamos a Primera a los Corintios, capítulo 15. En el versículo 32, la segunda parte, dice el apóstol Pablo: si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, forniquemos, adulteremos, robemos, disfrutemos la vida como mejor nos plazca, porque mañana moriremos y ya no habrá oportunidad para hacer nada más. Ese es el argumento que dice el apóstol Pablo si no hubiera resurrección de muertos, si la gente muriera y quedara allí. Uno de los problemas doctrinales, mis amados hermanos, que enfrentaba esta iglesia, la iglesia de Corinto, era que tenían falta de claridad respecto a la resurrección de muertos. Parece que ellos sí aceptaban que el Señor Jesucristo había resucitado, porque Pablo en una de sus visitas les predica el Evangelio, les enseña acerca de las implicaciones del Evangelio y no tenían ningún problema en aceptar que Jesús había resucitado, pero parece que habían ciertas dudas, ciertas dificultades en aceptar el hecho
de su propia resurrección futura por medio de la resurrección de Cristo. Es decir, ellos creían que el Señor iba a resucitar, pero ellos pensaban que sus cuerpos, sus vidas iban a quedar allí el día que mueran. Pero el punto central de este asunto, hermanos, es que una cosa estaba conectada con la otra. De manera que el apóstol Pablo les dice que si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, el cristianismo no tiene ningún sentido de ser. En otras palabras, no tiene caso restringir nuestros deseos. Vivamos para nosotros, comamos, bebamos, forniquemos, adulteremos, robemos, estafemos, matemos, que mañana moriremos y no va a pasar absolutamente nada. Por eso hemos puesto a este mensaje como tema resucitados juntamente con Cristo. Y la primera enseñanza que quiero compartirles en esta mañana, mis amados hermanos, es que la resurrección de los muertos es una doctrina esencial de la fe cristiana. Y eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. No tenemos elección como cristianos de inclinarnos a pensar algo distinto si somos cristianos. En otras palabras, no se puede ser cristiano si se niega la doctrina de la resurrección. Y ya vamos a ver por qué. Porque alguien puede decir, no, pero yo soy cristiano, pero yo no creo en eso. Porque el día de hoy hay mucha gente liberal, hay muchos teólogos liberales, como hemos hablado en otros mensajes, que han salido por el mundo negando doctrinas fundamentales, como la resurrección del Señor, como la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Pero ¿saben por qué lo niegan? Porque la doctrina de la resurrección, las doctrinas más preciosas del cristianismo, las doctrinas más preciosas del evangelio, solamente se pueden recibir por medio de la fe. No hay otra forma. Esto no se trata de ser intelectuales o de tener ciertas capacidades de inteligencia. Es por medio de la fe. Es el Señor, es por medio del Señor que tú puedes aceptar todo lo que dice la palabra de Dios con respecto a Él, a Cristo y a nosotros. Todas las cosas sagradas, todas las joyas preciosas del evangelio, todas las doctrinas esenciales que se enseñan aquí, hermanos, en la palabra de Dios, no podrían ser aceptadas por la mente humana, a menos que Dios mismo venga a nuestro encuentro y abra el entendimiento, ilumine nuestros corazones por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos enseña esta verdad. Y nos dice que por gracia somos salvos por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Y la fe dice que no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Así que es por el hecho de que el Señor ha iluminado nuestro entendimiento oscurecido, entenebrecido, anulado, muerto, disecado, que el día de hoy nosotros aceptamos las cosas que se escapan de nuestra capacidad intelectual para poderlas aceptar. En otras palabras, nadie puede ser salvo si no cree en las verdades del evangelio por medio de la fe.
en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Que básicamente eso es lo que el apóstol Pablo les está enseñando sobre el Evangelio. Mire lo que dice en los versículos 1 y 2. Vámonos al 3 y 4 también. Además os declaro, 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Miren, él les había predicado el evangelio, el cual también, ¿cómo? ¿Qué hicieron? ¿Lo rechazaron o lo recibieron? Lo recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Nadie puede ser salvo si no cree en la verdad de la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo si no cree en las verdades del Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo mismo o lo que asimismo recibí, dice. ¿Qué había él recibido del Señor? Un mensaje. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Si pudiéramos definir lo que es el Evangelio, quisiera compartir lo que dice un comentarista bíblico. Y dice lo siguiente, preste atención: el cristianismo es el anuncio de algo que Dios ya hizo en la historia a favor de hombres y mujeres que de ninguna manera hubiesen podido acercarse a Él en sus propios méritos ni usando su propia metodología, dice. Así que el Evangelio no es un consejo, no es un buen consejo que venimos a dar aquí a la iglesia para tener familias saludables. No, no es malo, hermanos. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es un anuncio. Ya Dios hizo algo a través de la persona de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre para vivir una vida de obediencia perfecta a la ley moral de Dios, y luego murió en una cruz en lugar de todos aquellos que violaron esa ley en incontables ocasiones, y a quienes Él vino a salvar, es decir, a ti y a mí. Es la forma como lo define este comentarista. Mis amados hermanos, la verdad del Evangelio expresada en la resurrección de Cristo no solamente es una verdad fundamental, sino que es un hecho incuestionable de la historia. Mire lo que dicen los versículos del 5 al 8. Y dice, y que apareció ¿a quién? A Cefas, al apóstol Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, si quieren preguntarle, vayan y hablen con ellos, todavía viven. No ahora, sino en ese tiempo, ¿no? De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dicen. Después apareció ¿a quién? A Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En otras palabras, hermanos amados, este pasaje nos está mostrando la importancia que tienen los testigos dentro de un tribunal, dentro de un juicio. En cualquier tribunal humano, los testigos oculares son parte fundamental de un juicio.
especialmente si se corrobora que estos hombres o mujeres tienen salud mental, tienen una integridad comprobada, es decir, gente confiable, y su testimonio puede complementarse o puede comprobarse con otros testimonios. Hay veces que gente miente y cuando miente, pues si uno pregunta a otros, no coincide, ¿no? Pero si el testimonio es fiel, va a coincidir, va a complementarse. Mis amados hermanos, y si a todo esto añadimos que nunca nadie ha podido encontrar el cuerpo del Señor. Los enemigos del Señor que tratan de decir que los discípulos, que los apóstoles un día se robaron el cuerpo para que no haya evidencia y así se han inventado esta doctrina de que Cristo ha resucitado. Y si a esto le añadimos que su tumba está vacía a pesar de haber estado custodiada por una poderosa guardia de soldados, y no cualquier soldados, hermanos, eran soldados romanos, imagínense ustedes. No eran unos soldados así gordotes que no se podían mover, no, eran soldados que estaban listos para la guerra. Soldados que no iban a dejar que nadie mueva esa piedra. Nadie por dentro la iba a poder mover si ya de por sí era casi imposible mover una piedra que más o menos tenía 60 centímetros de ancho, imagínense ustedes. Una piedra redonda que tenía más o menos allí de espesor. Pesaba aproximadamente unas 2 toneladas. Ahora fijémonos en el listado que el apóstol Pablo menciona aquí en este pasaje. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Apareció a Cefas. Es al primero a quien lo menciona. ¿Cómo era Pedro antes de haber sido el apóstol Pedro? Un hombre lleno de miedo, un hombre que traicionó al Señor, un hombre cobarde, un hombre que regresó a pescar, pensando que con la muerte del Señor ya se nos acabó la fiesta, se acabó todo, mejor me voy a seguir pescando. Regreso a mi ocupación anterior. Pero luego nosotros vemos, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro empieza a predicar lleno de fuego, lleno de poder, proclamando el mensaje de la palabra de Dios, mucha gente se convierte. Después a los 12 dice, ninguno de los 12 estaba ahí excepto Juan. Estaban atemorizados, no tenían valor. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, por si acaso alguien pueda decir, yo vi al Señor y lo vayan a acusar de que fue simplemente una visión. Con 500 personas viendo lo mismo no puede ser una visión, un invento, hermanos. De los cuales viven muchos aún, dice, en ese tiempo, y a otros ya duermen, le pueden preguntar, pueden corroborar. Después apareció Jacobo, a su medio hermano. Un hombre que dice en la palabra de Dios que no creía en él, que era incrédulo acerca de el Señor Jesucristo. Después a todos los apóstoles, pero el ejemplo más sobresaliente que tenemos aquí es que le aparece también al apóstol Pablo. ¿Cómo era Pablo antes de conocer al Señor? Era un hombre piadoso, era un hombre que era devoto a la fe cristiana. Era un hombre que defendía al Señor Jesucristo. No era nada de eso.
El apóstol Pablo probablemente fue uno de los fariseos o uno de los hombres más despiadados en perseguir a la iglesia del Señor en aquella época. Él relata su conversión en Hechos capítulo 9. Y él decía cómo iba por los cristianos a perseguirlos, los arrastraba, los apedreaba, los mataba. ¿Qué pasó con ese hombre que ahora testifica que el Señor resucitado, que el Cristo resucitado se le apareció a él? Era un mentiroso. Si él estaba persiguiendo al Señor y el Señor le dice: oye, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que perseguirme o perseguir a los cristianos es perseguirme a mí? No es un buen negocio, está dándole patadas a un aguijón. No le estás haciendo daño al cristianismo, te estás haciendo daño a ti mismo. Pero ¿qué pasó en la vida de estos hombres que se mencionan aquí? Hombres débiles, cobardes y perversos. Y aquí el apóstol Pablo responde: lo que sucedió es que todos nosotros vimos al Cristo resucitado y eso marcó un hecho poderoso en nuestras vidas. No volvieron a ser los mismos hombres débiles, temerosos, cobardes y perversos. Mis amados hermanos, esto marcó un antes y un después en la vida de todos ellos. Nunca más volvieron a ser los mismos. La primera cosa, hermanos, que hemos compartido en esta mañana sobre este texto es que la resurrección de los muertos es una doctrina esencial de la fe cristiana. No se puede ser cristiano si se niega esta doctrina. La segunda cosa que queremos compartir de este pasaje es que algunos corintios negaban que los muertos en Cristo serían resucitados. Hemos dicho que ellos no tenían problema en creer que Jesús había resucitado, pero ellos estaban sin claridad con respecto a su propia resurrección. Para eso quiero hacerles una pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias de negar la resurrección? Porque esto no se trata de simplemente negar la resurrección. Traería consecuencias y el apóstol Pablo lo va a decir. ¿Qué pasaría si el día de mañana tú decides negar la resurrección porque te pareció interesante, te pareció de moda o te gustó el intelectualismo que tienen algunos hombres que niegan doctrinas de la palabra de Dios? Y la conclusión que nos da el apóstol Pablo es que si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos haciendo aquí reunidos en un templo, identificándonos como cristianos? Vana es nuestra fe. ¿Qué estamos creyendo? No sirve para nada lo que estamos creyendo. Seríamos unos charlatanes y mentirosos engañando a mucha gente por todo el mundo. Mire lo que dice el versículo 12 al 15. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Se dan cuenta? Ellos predicaban que Cristo había resucitado, pero estaban diciendo al mismo tiempo que los muertos no resucitan. Pablo dice: ¿cómo puede ser posible? Esto es contradictorio. 13, porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Miren,
vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, según ustedes, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, les dice. Mis amados hermanos, si Cristo no resucitó y lo que dice la Biblia es mentira, entonces no tenemos ninguna razón para vivir conforme a lo que nos enseñan los profetas. No tenemos ninguna razón para vivir conforme a lo que nos enseña Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Tampoco tenemos ninguna razón para seguir los consejos y las doctrinas y las enseñanzas que nos han dejado los apóstoles por medio de estas preciosas cartas. Sin embargo, no debemos olvidarnos de los terribles sufrimientos que estos hombres estuvieron a padecer por causa de seguir a Cristo, por causa de ser obedientes a Dios. No debemos olvidarnos. Se mantuvieron firmes en predicar incluso cuando esto significaba su muerte. Incluso cuando esto significaba que iban a estar presos en una cárcel, puestos en una posición totalmente agonizante. Como bien dice el doctor John MacArthur, ese espíritu de sacrificio, el espíritu de sacrificio de estos hombres, no es la clase de material del que están hechos los charlatanes. No, los charlatanes no iban a dar su vida si eran charlatanes. Los charlatanes no iban a estar dispuestos a padecer. Como el día de hoy, como son los pseudo apóstoles, los que se autodenominan apóstoles. Los apóstoles de estos tiempos, los verdaderos apóstoles que Dios escogió, todos excepto Juan dieron su vida y murieron de formas inimaginables, terribles. Los apóstoles de hoy en día quieren estar en hoteles de 5 estrellas. Quieren que les pongan una botella de agua de cierta marca. Quieren que los traten como a reyes y con una tremenda ofrenda que ustedes ni se imaginan cuánto es lo que piden. Ese espíritu de sacrificio no es la clase de material del que están hechos los charlatanes, no del que mostraron los apóstoles, dice el pastor John MacArthur. Algunas consecuencias de no creer en la resurrección. Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Somos mentirosos, somos charlatanes, pero tampoco hay salvación para nadie. Si Cristo no resucitó, nadie tiene salvación. Estamos perdidos, estamos muertos en delitos y pecados. Vamos camino directo al infierno. Mire lo que dice el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis ¿en qué? Aún estáis en vuestros pecados. ¿Cómo no vamos a creer en la resurrección del Señor? Miren todas las cosas que se vienen encima. En conclusión, mis amados hermanos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, somos mentirosos, no hay salvación para nadie y somos los más dignos de lástima y pena en
en este mundo, porque no hay hombre alguno que cumpla la justicia de Dios en obediencia perfecta que nos pueda salvar y que pueda sustituir nuestro lugar. Dice el pastor Sugel Michelén con respecto a este particular: si Cristo no resucitó, no existe mayor desgracia en el mundo que ser cristiano. Si Cristo, ¿se dan cuenta cuán importante es para nosotros creer y saber, hermanos, testificar y enseñar que nuestro Dios, Cristo Jesús, ha resucitado? Es importantísimo, es esencial, es fundamental de nuestra fe. Sin embargo, tenemos la gracia más grande de todas. Tenemos la grata noticia de que Cristo sí resucitó. Aunque muchos lo nieguen, aunque muchos argumenten que esto fue simplemente una mentira. Ahora veamos la garantía de nuestra propia resurrección. No solamente el Señor resucitó, sino que hay esperanza para ti y para mí, que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Él resucitó. El primero que resucitó de entre los muertos. Luego los que son de Cristo en su venida. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mis amados hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la plena y verdadera garantía de que tú y yo un día seremos resucitados y no quedaremos en el polvo. Y nuestra vida no quedará allí. Hay algunas sectas que están diciendo el día de hoy que el momento en que los malos mueren, quedarán allí. No resucitarán. Solamente resucitarán los buenos. Otros piensan que no existe cielo, no existe infierno. El día que muramos, estaremos allí. Así que comamos y bebamos que mañana moriremos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, es la plena garantía de que también nosotros un día resucitaremos de entre los muertos, porque ya no tenemos deudas en el tribunal del Señor. ¿Cuándo sucederá esto? Dice el apóstol Pablo que esto será en la segunda venida de Cristo. Mire lo que dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sabían ustedes, mis amados hermanos, que nosotros antes de venir a Cristo éramos enemigos de Dios? Estábamos enemistados con Dios a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra rebelión. Pero el Señor Jesucristo un día conquistó a sus enemigos, y esos enemigos que éramos nosotros. Y nos conquistó no para hacernos mal, nos conquistó para unirnos a su reino, para ser parte de su reino, para disfrutar de la vida que solamente Cristo nos
nos da y puede dar a todo aquel que cree en Él, si se arrepiente y le sigue de todo su corazón. Mire lo que dice el versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Finalmente, luego que todos nosotros hayamos sido conquistados para su reino, la muerte no tendrá más dominio ni poder sobre sus escogidos. ¿Cómo sucederá todo esto? Mire lo que dice el versículo 51 al 56. ¿Cómo será? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted puede imaginarse cómo será eso? Seremos transformados y ya estamos transformados, ya ni me di cuenta qué pasó. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Miren, los que estaban en sus tumbas, los que esparcieron sus cenizas en el mar. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que quedamos, los que vivamos en ese tiempo, cuando venga la segunda venida del Señor. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Se da cuenta? El día que el Señor conquiste a todo su pueblo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no podrá hacernos más nada. No nos podrá tocar. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Concluimos, mis amados hermanos, con la letra del himno que hemos cantado al inicio. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió cuando por nosotros se entregó el Salvador.
Mire la aplicación que nos deja este pasaje, mis amados hermanos, en los versículos 57 y 58. Ahora que nosotros estamos seguros de la resurrección del Señor por su palabra y que estamos seguros de nuestra propia resurrección, mire lo que el Señor nos deja. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Agradezcamos al Señor por su victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que demostró su amor en esa cruenta cruz. Así que, hermanos míos, amados, ¿cómo debemos estar? Estad firmes y constantes, no inconstantes. No un día sí y otro día no. No guiados por nuestras emociones, guiados por las convicciones de su palabra. Que eso sea lo que nos mueva. Creciendo, ¿cómo dice? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Estamos creciendo en la obra del Señor? Yo sé que ustedes han crecido profesionalmente. Yo sé que han aprendido muchas cosas. Yo sé que les está yendo bien en sus trabajos. Yo sé que son exitosos. Yo lo sé. El Señor lo sabe. Pero el Señor te dice, creciendo ¿en qué? En la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Al final el Señor nos dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, ven conmigo. Entra en el gozo de tu Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo donde por medio de tu palabra, Señor, nosotros sabemos que la resurrección es innegable y es una piedra preciosa para nosotros como tus hijos. Y es nuestro anhelo, Dios, permanecer firmes y constantes en tu obra, sirviéndote por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Manténnos, oh Dios, seguros en tu mano. Sosténnos, Señor, de la mano. Tú eres el que guarda nuestras vidas. Eres el que cuida nuestros pensamientos y nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Gracias te damos por habernos hecho partícipes de la victoria de la resurrección de Cristo Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén.